¿Cómo están? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la guianza y su sabiduría para poder, o más bien seguir compartiendo su palabra, que es una gran bendición para todos nosotros. Padre, gracias. Ponemos nuestro corazón en tus manos, Dios, y te agradecemos por este día, Señor, por este día tan grande, donde tu misericordia es grande sobre nosotros y sobre cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Te damos las gracias, Señor, también, porque nos das la oportunidad y en verdad un gran privilegio para nosotros, Señor, el poder conocer más de tu palabra y aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este tiempo y por tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Dios es rico y bueno en misericordia. Quiero compartir contigo Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. En el capítulo 4, Proverbios 4. Quiero leer una porción. Dios a través de, cuando nosotros somos obedientes, quiero decirte que Dios nos provee de su sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos los ponemos por obra. Y cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos de Dios, ¿verdad?, estamos empleando precisamente la sabiduría de Dios. Y aquí en esta escritura nos enseña, ¿verdad?, en el encabezado de este libro de Proverbios 4 dice: beneficios de la sabiduría. Y dice el verso 1: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Yo quiero decirles que qué importante en verdad es que tú y yo aprendamos a poner por obra toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Aquí nos enseña Proverbios el rey Salomón, y fue uno de los hombres más sabios del mundo, que Dios le dio esa sabiduría, pero también Dios le dio riqueza, y él nunca pidió riqueza, sin embargo Dios se la dio, ¿verdad? Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, ¿verdad? Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón. ¿Sí me va siguiendo? Retenga tu corazón mis razones. O sea, obedece lo que te digo. Guarda mis mandamientos. Escuche, aquí nos da la clave de esta bendición tan grande. Dice: y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, de la palabra de Dios. Medítala de día y de noche y será de gran bendición para tu vida. Yo quiero seguir compartiéndote acerca de esta enseñanza que estoy compartiéndoles,
¿verdad? Estaba compartiendo acerca de Abraham, y se me hizo una enseñanza muy bonita, y comparto esto también como parte de los ejemplos que Dios pone en estas personas para que nosotros veamos, ¿verdad?, que aquellas personas que dan un ejemplo de obediencia tienen la bendición grande de Dios. El obedecer trae una gran bendición, que no se nos olvide. Dios establece sus principios, ¿verdad?, para que nosotros, de acuerdo a sus principios, nosotros podamos vivir y poder nosotros deleitarnos de todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, te sigo compartiendo. Dice aquí, hablando Pablo, ¿verdad?, dice que aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿verdad?, por la excelencia, él habla, Pablo aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, todo lo del mundo, ¿verdad?, lo ha perdido por la excelencia, ¿verdad? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y sigue diciendo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo aún la bendición más grande de este mundo no es más que basura. Pablo hablando aquí, ¿verdad? Y más adelante dice, aquí con Abraham, ¿verdad? Se levantó muy de mañana, le había compartido a usted esto, que Abraham se levantó muy de mañana para ir a cumplir, ¿verdad?, aquella ordenanza que Dios le dijo. Entonces yo me quedé en esta parte, ¿verdad?, donde habla Abraham se levantó muy de mañana y ensilló el burrito, se llevó a su hijo al lugar donde Dios le había enseñado, ¿verdad? Y ahí estuvo este varón, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, Abraham siguió exactamente todo lo que el Señor le había dicho. Ciertamente no era lo más grato de esta vida para él. Sacrificar a su hijo no era algo que realmente él se sintiera feliz de lo que iba a hacer, claro que no. Sin embargo, él le obedeció. Fíjese, él le obedeció y dice aquí, ¿verdad?, así como también otros hombres de la Biblia no eran robots que hacían la voluntad de Dios mecánicamente, claro que no, ¿verdad? Dios puso un corazón, Dios puso un alma, Dios puso un espíritu en cada uno de nosotros, ¿verdad? Sino que eran como nosotros, así de carne y hueso, ¿verdad? Seres libres, con voluntad, ¿verdad? Hacían la voluntad de Dios, ¿verdad?, que por sí mismos escogieran someterse a Dios. Ahora, su obediencia no era robótica, no, sino su obediencia era de corazón. Yo me he detenido un poco en lo que a veces estoy compartiendo, en este caso, cuando el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, llévalo a tal lugar y quiero que lo sacrifiques. Y también veo otro relato al iniciar, cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjese, aquí vemos claros ejemplos de obediencia de este varón, de Abraham. Y fue y hizo tal y como Dios le mandó y lo bendijo, ¿verdad? Y aquí vemos, la Escritura sigue enseñándonos, esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quería robots, sino quería hombres ni tampoco quería hombres que hicieran mecánicamente lo que él decía, sino que pusieran el corazón en ello. Más bien quería que la gente lo amara con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente.
¿verdad? Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Alma, corazón y mente y fuerza. En Marcos 12, versículo 30, quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismos a Él. Regresando a Abraham, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Siguió la palabra de Dios a pesar del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo, el sacrificar a su propio hijo. Luego, cuando llegó al punto más crítico, el Señor interfirió. Fíjese usted, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que él iba a sacrificar a su hijo? ¿Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Y para él era algo fácil? Claro que no. Sin embargo, era tanto su amor por Dios que él estaba obedeciendo ciegamente por amor a Dios, ¿verdad? Y a pesar precisamente del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo, luego cuando llegó al punto más crítico, ¿verdad? Según en Génesis 22, 11 y 12 y 15 al 18, y aquí dice, ¿verdad? Nos comparte, aquí nos dice entonces el ángel de Jehová, escuche, siempre dice la Escritura que nosotros no somos probados más allá de lo que no podamos ser. Fíjese usted, mire, Dios, el diseño de Dios, platicaba con un hermano, algo que yo ya compartí con ustedes. Veces Dios nos da la oportunidad de entender algunas cosas. Yo he escuchado mucho la misericordia de Dios, es grande, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y mucho en la Biblia habla mucho de la misericordia de Dios, también habla de la gracia, también habla del perdón, del favor de Dios. Pero un día estaba leyendo la palabra, pero yo traía eso de la misericordia de Dios y me puse a pensar con mucho cuidado, viendo algunos aspectos precisamente de la palabra, de algunas cosas que el Señor tuvo misericordia. Y dije yo, qué tremendo, qué diseño tan perfecto. No fue una ocurrencia de Dios el que dijo, pues ahí va mi misericordia, ya así. No, sino que Él la diseñó, la perfeccionó de una manera muy tremenda. Al decir la palabra, al declarar la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que su misericordia es mejor que la vida. Entonces, ¿sabe usted que algo que Dios no puede despreciar es un corazón contrito y humillado? Dios no lo desprecia. Y aquí nos damos cuenta de su misericordia. Y cuando nosotros nos acerquemos a Él, debemos de tener una actitud de reverencia, de respeto y de mucho respeto. Y quiero decirle que cuando nosotros nos acercamos con humildad ante su presencia, quiero decirle que recibimos por parte de Dios esa misericordia. Había un rey, Manasés, que hizo lo cruel, desobedeció, llevó a la nación a la brujería, levantó altares a los Baales, levantó altares a ídolos, dioses extraños, haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, porque él conocía. Hizo cuanto quiso, ¿verdad? Pero un día este hombre vivió una situación muy fuerte, muy dura. Y dice la Escritura que él clamó a Dios. ¿Y sabe qué recibió por parte de Dios? Misericordia. El Señor le perdonó. A pesar de que él llevó a la idolatría al pueblo de Dios, el Señor le perdonó y lo bendijo. Y yo pensando en todo esto, ¿verdad? De cómo es Dios, es imposible entender la grandeza de su amor, hermanos. Pero a veces Dios nos da la oportunidad de poder entender
muchas cosas. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que nuestra mente no puede captar la grandeza de Dios. Fíjese, pero una cosa sí entendemos, que su misericordia es mejor que la vida. Fíjese, y yo me quedo pensando en estos relatos que veo, ¿verdad? Vimos cómo Dios siempre tuvo misericordia con Saúl y no se dejó, no quiso Saúl hacer la voluntad de Dios. Y vemos, por ejemplo, la situación de Moisés, un varón santo de Dios, ¿verdad? Que en el caso de Moisés, en el caso de David, en el caso de Elías, en fin, de tantos siervos de Dios, vemos en la manera que Dios respaldó sus vidas, que Dios los bendijo, que Dios los levantó. Pero fíjense, en el caso de Moisés me quedé pensando, dije yo, ¿qué cosas? Moisés siendo humilde más que todos los hombres de toda la tierra. Vio la tierra prometida de lejos, pero no la pudo poseer. ¿Por qué? Porque se enojó y golpeó la piedra. Y no vio la tierra, sí vio la tierra prometida, pero no la poseyó. Fíjese cómo es el Señor tan especial, tan bueno, tan bondadoso, ¿verdad? Y fíjese que nosotros conocemos, en estos tiempos ya usted y yo tenemos una buena noción, no que haya llegado de repente, no, sino por la palabra, por los principios de la palabra que estableció precisamente Dios. Tenemos un previo conocimiento de ella y nosotros ya sabemos cómo debemos de ser, pero es más fácil ser desobedientes que ser obedientes. Ese es el problema. Y lo que Dios quiere a través de todos sus siervos, de a pesar de sus grandes errores, ¿verdad? Vemos en la manera como Dios trató con ellos y vemos que estos grandes hombres tuvieron grandes errores y Dios les perdonó porque ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y vemos, por ejemplo, sigo compartiéndote esto, ¿verdad? ¿Cómo es Dios, verdad? Lo amaran con todo su corazón, alma y espíritu. Quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismo a Él. Regresando, ¿verdad?, al tema que estábamos, sí, siguió la palabra de Dios a pesar del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo. Luego, cuando llegó al punto más crítico, y lo vuelvo a compartir, fíjese usted, yo creo que Abraham dijo, bueno, Dios me mandó que hiciera esto, lo voy a hacer, nada más voy a obedecer, ¿verdad? Pero nunca se imaginó lo que iba a suceder, y te vuelvo a repetir. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez en el cielo y dijo, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, fíjese la bendición tan grande, ¿verdad? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche por qué. Dice aquí, por cuanto obedeciste a mi voz. Escuchemos esto. Tenemos una promesa por parte de Dios y hemos buscado muchos versículos de la Biblia que nos acreditan precisamente estas bendiciones si nosotros las cumplimos. Si nosotros las pasamos por alto, vemos la maldición que hay en ello.
Y le quiero decir, ese capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, nos habla con mucha claridad que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tendremos las bendiciones de Dios aseguradas. Pero que si nosotros no somos obedientes precisamente a su palabra, obviamente que la desobediencia va a traer serias consecuencias. Y de eso debemos de estar seguros. Ahora, en nosotros está el obedecer o no obedecer a Dios. En nosotros está, ¿verdad? Aquí Dios le da una gran bendición, que en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. En Abraham. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque aquí dice la Escritura: serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Le comparto algo. Allá por los años, casi eran los años 79, yo escuché un testimonio muy tremendo, y este testimonio lo llevaron a varias congregaciones de aquellos años. Era una hermana, no me acuerdo, no era de aquí, de esta República Mexicana, no sé ni de dónde era, pero ella traía un testimonio muy tremendo. Ella era estéril, así, se declaró que era estéril. Entonces, ella compartía, ¿verdad?, en el testimonio que daba, tenía 4 hijos, pero era estéril. Cuando la presentan, dice: miren, hermanos, quiero compartir que mi hermana que va a dar su testimonio, ella era estéril. Entonces, pues ustedes saben qué significa ser estériles, ¿no? Y ya pasa la hermana. Pero dijo la persona, el presentador, dijo: pero ella tiene 4 hijos. Entonces, así como que, bueno, ¿era estéril o es estéril o qué pasó allí, no? Y ella compartió, dice: yo una vez en la Biblia escuché: bendita será tu vientre. Y yo creí siempre a la palabra de Dios. Y ella compartía acerca de muchas mujeres de la Biblia que eran estériles, y Dios les bendijo. Entre ellas, ¿verdad?, era Anita, entre ellas era Sara y otras personas más. Y dice: pero yo le creí siempre a Dios. Y compartió un versículo de un cántico que a veces cantamos aquí: la que no podía dar a luz, ya de voces de júbilo, y, ¿verdad?, la que era estéril y ahora ya no es estéril. Dice: pero yo me aferré a una cosa, yo tengo un Dios todopoderoso, y eso me queda muy claro. Cuando ella dice que empezaba a orar, daba gracias a Dios por sus hijos. Nunca dijo por mi hijo, dijo por sus hijos. Y dice, yo me acuerdo hay ciertas cosas en tu vida que te impactan y nunca las olvidas, porque lo que bien que dice por ahí, dice: lo que bien se aprende nunca jamás se olvida. Y ella compartía, dice que ellos habían adoptado un niño cuando se casaron. Adoptaron una criaturita porque sabía ella que no, pero cuando ella se hizo cristiana, dijo: no, yo inmediatamente creí a las promesas de Dios, y yo soy su hija y el Señor me va a bendecir, yo quiero un hijo. Y dice que tuvo un hijo, ¿verdad? Ya habían adoptado un niño, ¿verdad? Y precisamente el muchachito creo que tenía como 1 año, y precisamente la hermana al año ya estaba esperando un hijo. Ella estaba perpleja, no dudaba del poder de Dios. Y a mí tanto me llenó eso. Y ya presentó: mire, tengo a mi hijo, se llama fulano, fulano, y creo que la última era una niña, algo así. Pero ella estaba muy contenta de lo que Dios había hecho en su vida. Y te comparto, iglesia, que nunca se nos olvide que las promesas de Dios se van a cumplir. Escúcheme, así vengan personas y den sus comentarios, ¿verdad? Esos comentarios que verdaderamente muchas veces ni ayudan en nada, únicamente lo que hacen es entorpecer, ¿verdad?, nuestra fe en Dios y nuestra firmeza en Cristo Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Esta persona dice: yo nada más le creí, yo di gracias a Dios por mis hijos,
Ya tengo 5 hijos con el niño que tuvimos que adoptar, ¿verdad? Que es una gran bendición, dijo la hermana, dice, y mis otros hijos, ¿verdad? Pero a mí me impactó mucho porque cuando tú eres obediente, existe la promesa de Dios. Existe la promesa de Dios. Y tú y yo estamos conscientes, ¿verdad? En Deuteronomio, donde Dios nos habla. En el libro también de Isaías, nos habla precisamente de la que está en Cristo, no puede ser estéril. Fíjese, es que es una realidad. Yo no te estoy compartiendo otra cosa que no venga de la palabra. Y Dios bendice. Así es de que si Dios dijo, así será. Así será, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, para cuando llegare a viejo, ¿qué? No se aparte de él. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Promesas de Dios que son precisamente para nosotros. Que la gente del mundo no cree, pues eso es un rollo de ellos. Pero nosotros, que los que creemos en Dios, se van a cumplir las promesas de Dios. Y no tenemos por qué, no, bueno, es que eso fue en el Antiguo Testamento, y es que sí fue en esto, y esto fue aquello, pero no, si la palabra de Dios dice, es porque así va a ser, ¿verdad? Entonces, en tu simiente serán benditas, le dijo el Señor a Abraham, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, el propósito de la prueba era el demostrar si Abraham obedecería a Dios, aun si eso implicara el sacrificio de su bendición. Ahora, ambos, Saúl y Abraham, fueron bendecidos por Dios. Uno fue hecho el primer rey de Israel, el otro tuvo la promesa de que en su simiente todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, escuche, había una gran diferencia entre ellos. La diferencia era que el primero iba tras las bendiciones de Dios, lo cual lo condujo a desobediencia y también a su caída, esa seria consecuencia por desobedecer, ¿verdad? Por otro lado, el último iba tras el que bendice, devolviéndole al final a su hijo, junto con la confirmación de las bendiciones para él y también para su simiente. ¿Cómo ve este tema que estamos compartiendo? Por eso yo te dije, y no yo, la palabra dice, bueno, ¿le vas a creer o no le vas a creer? Tú escoges la bendición o la maldición. Bendición o maldición, tú la escoges. Sí, hermanos, porque Dios te dice, mira, si tú haces esto y esto y esto, yo te voy a dar esto, esto y esto. No tienes tú que ir tras las bendiciones como Saúl quería hacerlo. Abraham obedeció y las bendiciones vinieron a él. Esa es la gran diferencia. ¿Tú le sigues por lo que te da o le sigues por lo que él es? ¿Verdad? Entonces, en el tema, ¿verdad?, que vimos, la obediencia a Dios, ¿verdad? Aunque este trabajo de ninguna manera fue cansado. Espero que quede bien aclarado precisamente todo este pasaje que compartí contigo y tú veas los ejemplos que la palabra de Dios nos da en la Biblia para que esas bendiciones vengan a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener siempre nuestra mirada en Dios, creyendo su palabra. Veas, escúchame, veas lo que veas, oigas lo que oigas, escucha primero y créele a Dios en todo. Mira, hay mucha gente muy bien intencionada que probablemente te va a decir lo contrario a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y no es que sea gente mala intencionada, pero obedécele a Dios. En verdad, obedécele a Dios.
Porque si tú no le obedeces a Dios y le obedeces al hombre, vas a pagar las consecuencias, las peores que puedes imaginarte. Pero si le obedeces a Dios, dice, nunca se aparte, dice aquí, oíd la enseñanza de tu Padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. ¿Cómo dice aquí? No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, o sea, sé obediente. Sé obediente también a mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Así es de que Dios nos ayude, ¿verdad? En Miqueas 6, al 8, vamos a este libro de Miqueas. Dice así, empieza a narrar la escritura con este profeta, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y viene la contestación aquí. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente amar misericordia. Escucha, solamente amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos es obra justamente amar la misericordia y el caminar humildemente con Él. Humillémonos, dice la Escritura, bajo la poderosa mano, ¿verdad?, de Él, para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo, según Primera de Pedro 5, versículo 6. Descendencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos, o no ha sido lo que nos ha ordenado. Hacer es una acción que no es de Dios, ¿verdad? No importa lo que hagamos o las intenciones que podamos tener. Escucha, lo que importa es si lo que está hecho viene de la obediencia a Dios, así como el sacrificio de Abraham o de la descendencia, así como dijo Saúl del sacrificio que haría o que iba a hacer. Tenemos tanto, hermanos, verdaderamente tantas cosas que nosotros debemos de poner, ¿verdad? No todo lo que hacemos es lo correcto, no todo lo que Dios nos ha dicho lo hemos hecho. Hemos hecho lo que para nosotros pensamos que es bueno, pero no es lo que nosotros pensemos, sino lo que tenemos que hacer es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Podemos ver muchas cosas, ¿verdad? A mí se me puede ocurrir, ¿verdad? Como muchas personas tienen ocurrencia. Pues de veras debemos de tener un lugar más grande, la verdad que sí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo puedo contagiarlos, ¿verdad?, con una falsa emoción y ponerlo como si fuera de Dios, ¿verdad? Pero no es así. ¿Saben qué? Vamos a rentar el casino Loma Dorada. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Que no tenemos un Dios poderoso? Claro que lo tenemos. Pero todo esto tiene que ser bajo la obediencia a Dios, para no equivocarnos. Le digo, eso se me puede ocurrir, pero no lo que se me ocurra, sino es lo que Dios realmente me está diciendo que haga. Así es. Obedecer a medias no es obedecer a Dios. Tuvo que decirle Samuel a Saúl, ¿verdad? Bueno, no se complace Dios en todo esto, se complace en que seas obediente, en eso se complace el Señor. Y tú no has sido obediente, tú has querido hacer lo que el pueblo te dice y te sientes contento porque el pueblo te halaga y no te interesa lo que Dios te diga.
Pero Dios se regocija cuando tú y yo somos obedientes. Y es lo que tenemos que aprender, a obedecer a Dios antes que a los hombres, dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, santos de Dios, es tiempo de obedecer. Es tiempo de buenas nuevas. Y es el tiempo de que tú tienes que hacer cambios radicales en tu vida, examinar tu corazón, tu mente, esas decisiones que probablemente siguen estando en pie contigo y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, mejor, ¿sabes qué? No las hagas, porque las consecuencias que vas a tener en tu vida van a ser tremendas. ¿O no es así? Te comparto esto, pido a mi Dios con todo mi corazón que Dios te dé el discernimiento y que en verdad le busques a Dios. Yo únicamente transmito la palabra de Dios. Yo no quiero que hagas caprichos míos, no, únicamente que obedezcas a Dios. Mi responsabilidad es dar a conocer la palabra de Dios con claridad. Tu responsabilidad es meditarla y hacerla. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tus palabras, Señor. Bien, tu escritura, tu palabra, Señor, nos habla que meditemos en tu libro. También dice bienaventurados aquellos que se regocijan, mi Dios, en ti, dice tu palabra. Y yo quiero, mi Dios, en verdad, que esta preciosa congregación se levante con poder, Señor. Que sepa esta iglesia, Señor, que cosas grandes, fuertes vienen. Desafíos que tenemos que estar preparados con esa fe fuerte en nosotros. Y esta fe que viene de tu palabra, Señor. No la fe de este mundo, sino fe, mi Dios, que es sólida, una fe en ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, estos eventos tremendos que se vienen, y ayúdanos, mi Dios, para que nuestra fe no flaquee, Señor, para que nuestra fe esté fuerte en ti, porque ahora sí se verá realmente aquel que cree y que confía en ti, que aquel que nada más fue movido por una emoción nada más. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos, hermoso Dios, por esta congregación, por todos los que estamos aquí, Señor, por los que no pudieron venir también, Dios. Ponemos en tus manos a Anita, Dios, Gerardo, su esposo, por su suegra la ponemos en tus manos. Gracias por ellos, Dios. Gracias por la sabiduría, Dios, que tú das a ellos, sus hijas, su hijo. También por mi hermano Gilberto, su esposa, sus hijos, su hija, sus nietos. Los ponemos en tus manos, Dios, su negocio también, su trabajo, lo ponemos en tus manos, Dios, también como ponemos en tus manos la vida de Sarita, su papá, sus hermanas, su hermano, sus sobrinos, todos ellos, Padre, los ponemos en tus manos, porque nosotros hemos creído, Padre Celestial, que tú has sido bueno con nosotros, que tu misericordia, tu gracia, tu amor está con nosotros y entre nosotros, Padre. Por eso clamamos con esa seguridad a ti. Por eso, Señor, no nos avergonzamos, mi Dios, porque hemos creído realmente en el Eterno, en el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo, nuestro Creador. Y también ponemos en tus manos la vida de Luciana, de Armando, la vida de nuestro hermano Florencio, su esposa, sus hijas, su trabajo, Señor, sus suegros, sus padres, toda su familia, Padre. Gracias, mi Dios bendito. También te damos gracias por Elías, Collita. Te pedimos bendición. Nuestra hermana Dora, también la ponemos en tus manos, su mamita que está grave, Padre, para que tú obres también, Señor. También queremos poner en tus preciosas y santas manos, mi Dios, a todas las familias de esta congregación, nuestro hermano Rodolfo Herrera, Dios. Gracias por su corazón, mi Dios, que diario está en continuo, Dios, en continuo contigo, Padre. Gracias también por su familia, sus hijos, la mamá de sus hijos, los ponemos en tus manos, Señor.
sus hijas también, mi Dios, y también por Omar, para que tú le bendigas, le levantes también a toda su familia, Padre, y que juntos, mi Dios, cumplamos el propósito por el cual tú nos llamaste, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús por mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nieta, está en tus manos. Gracias, Dios, y por toda la congregación, Señor. Te amamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Séllala con tu Espíritu Santo, Dios, y que sea, mi Dios, una gran bendición, Padre, para todas aquellas personas que le escuchen, Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a nuestros hermanos que administran los bienes tuyos, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pues hay que echarle ganas. El domingo, si Dios nos permite la vida, ¿verdad? Vamos a tener la Santa Cena. Ya les habíamos anunciado, ¿verdad? Entonces, para que usted vaya preparando su corazón, tomar la Santa Cena, de otra manera, tiene usted que prepararse, ¿verdad? Para que usted tenga esta bendición tan grande, que todo lo que hacemos, lo hacemos por obediencia a nuestro Dios. Amén. Y el mismo domingo ya hablaremos de las actividades que vamos a tener aquí en la iglesia. Vamos dándole otra vez, vamos a reorganizar, ¿verdad? Lo que es las mujeres, lo que es matrimonios, lo que son los servidores, ¿verdad? Para que Dios siga levantando el ministerio, el servicio de la iglesia. Amén. Pues despídanse unos a otros, el Señor les bendice, cuídese mucho, aliméntese bien. Gracias.